Tenemos el tema de abreviaturas, siglas y acrónimos. ¿Alguien de ustedes, chicos, recuerda o en sus propias palabras qué es para ustedes una abreviatura o una sigla? Abreviatura para mí es una palabra que se corta. La Una sigla son las primeras letras que agarran de la palabra. Ok, muy bien. Bien, ¿otro comentario, chicos? Ninguno, ¿verdad? Al menos díganme ninguno, chicos, para no sentirme tan solita. Las abreviaturas son palabras que se abrevian, bueno, que abrevian palabras para que las palabras sean más cortas y pues se puedan, como licenciado, que sería Ali. Ok, para no escribir la palabra completa, ¿no? Sí. Muy bien. Tenemos, chicos, que la abreviatura es aquella representación gráfica que es reducida de una palabra o de un grupo de palabras. A esto se refiere que se lee lo que significa y no lo que se ve. Por ejemplo, si nosotros vemos SR, no lo voy a leer así, SR, sino que se lee, y en este caso significa señor, esa es la abreviatura de señor. Entonces, cuando nosotros en un texto lo vemos, no voy a leer SR punto, sino como lo que indica. Otro ejemplo es doc, que en este caso sería documento, ¿vale? Ese es de lo de las abreviaturas. Ahora, su uso de las abreviaturas es muy importante limitarla según los contextos en los que estamos. Y contextos, bueno, contextos en los que los utilizamos más bien y que son muy determinados, como puede ser en listas, en fórmulas de tratamientos, en saludos, en despedidas, en referencias o algunas indicaciones. Entonces, bueno, de las abreviaturas más usuales tenemos, por ejemplo, AB, que significa avenida. No la alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? Ah, aquí está. AB o avenida. Es una de las abreviaturas más usuales. Luego yo he visto en letreros. Ah, muy bien. En los letreros, en las calles, por ejemplo, en los nombres de las avenidas, precisamente, ¿no? K, que sería capital. Derecha, esta es una forma que, bueno, la D, la H y la A, que sería derecha. Izquierda también tenemos una abreviatura. Como bien habíamos dicho, para no escribir la palabra completa es que se utilizan, pero en su pronunciación se pronuncia con el nombre correcto a lo que se refiere. Por ejemplo, al escribir la palabra número tenemos dos formas de escritura. La N con no recuerdo cómo se llama esa bolita que va arriba. Se me olvidó. Con el signo de grado. Con el signo de grado, pero creo que en las letras me parece que tenía otro nombre. Pero así es como si fuera lo del grado. También tenemos la abreviatura NUM, que es número, y la palabra etcétera la podemos abreviar con etc. Por ejemplo, página sería PAG, y si escribo por ejemplo, que serían dos, por y ejemplo. Entonces yo pongo p.ej, y así yo estoy abreviando por la palabra, todo el texto completo que sería por ejemplo. Por ejemplo, precisamente hablando de ejemplos, cuando nosotros colocamos domicilios y si nuestra casa no tiene número, en lugar de escribir completo sin número, yo puedo abreviar S diagonal N. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y de acuerdo a los formatos o los formularios que nos piden que llenemos, hay formularios que nos dejan muy poco espacio para escribir. Entonces, si yo voy a escribir el nombre de una calle y le voy a poner el número de casa, pero si no tiene número, yo lo voy a abreviar S diagonal N, porque a veces nos dejan un espacio como para 3 o 4 letras o números, porque no se requiere realmente colocar tanto. Si tiene número mi casa, yo puedo poner, por ejemplo,
número 32, número 520. Y nada más es colocar números y ya. Por eso es que nos dejan un pequeño espacio. Y parte de las ventajas de las abreviaturas es precisamente esto, que en el pequeño espacio yo puedo escribir y me doy a entender que no tiene número la casa con el uso de la abreviatura. Si yo voy a escribir calle, entonces puedo abreviar C y la diagonal. Habitantes, pues solamente así como lo tenemos aquí. Y otro ejemplo es profesor o profesor. Bueno, profesor sería si profesora tiene otra abreviatura. Entonces, aquí abajo tenemos más ejemplos. Por ejemplo, administración sería admun, apartado, A, P, y D y O. Compañía, y aquí tenemos la forma en la que nosotros vamos abreviando cada palabra. Departamento, firmado, general, santa, volúmenes, máximo, a la atención, editorial, teléfono, doctora. De algunas de aquí que tenemos en azul y de las que hemos visto aquí arriba, ¿cuáles son aquellas que ustedes no conocían? La de administración, apartado y Departamento. Ok, muy bien. Máximo volumen y santa. De máximo volúmenes y santa. Muy bien, esas no las conocíamos. Perfecto. ¿Cuál otra no habíamos identificado? Departamento. compañía. Compañía. Muy bien. Administración. Administración tampoco la habían visto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sabiendo de esto de las abreviaturas más usuales, también tenemos que hay abreviaturas que son de cortesía y de tratamiento. Por ejemplo, si nosotros queremos decir excelentísimo o excelentísima, tenemos del lado izquierdo, bueno, en esta tablita, perdón, la forma en que nosotros hacemos la abreviatura correcta de esta palabra. Tenemos, por ejemplo, ilustrísimo, don, doña, que doña sería con la A arriba, ¿vale? Doctor, señor, señora, señorita, usted o ustedes. De estas, ¿cuáles son las que ustedes ya habían visto anteriormente? Únicamente de estas de aquí. El de doctor, Doctor. señor y señora y señorita. Muy bien. Doctor, señora y El de señor. doctor, señor, señora, Doña, señorita. doctor, señor, doña, señorita, Señora, señor, señorita. señorita, señora. Muy bien, perfecto. Ahora, en el caso de, y lo hemos visto, las abreviaturas de los puntos cardinales. Cuando hemos visto en los mapas, en geografía, sobre la rosa de los vientos, recordamos cómo es la rosa de los vientos. Y Sí. tenemos en cada maestra. puntita de esa rosa nuestros puntos cardinales. Básicamente son 4, básicamente, pero Norte, completos, sur, bueno, son 8. Así es. Teníamos que, si fuera nuestra rosa de los vientos, sería arriba el norte. Maestra. Mande. Pero en la rosa de los vientos, la U no está, solo está una W. Ah, está marcado según. Sí, lo marcan luego diferente. Sí, le ponen luego la W, muy correcto. Sí, es cierto. Lo que vamos aquí es que, bueno, sí, es muy importante ese dato que luego le ponen W, pero si nosotros, bueno, a lo que voy es que nosotros, en lugar de escribir la palabra completa de cada punto cardinal, nosotros podemos colocar solamente con la primer letra. La N, que significa norte, S sur, E oeste y la O oeste. Cuando nosotros vemos estas letras en la rosa de los vientos, nosotros podemos saber e interpretar qué significa cada una de estas. ¿Vale? Bueno, hasta aquí del tema de abreviaturas, ¿tienen alguna duda? No, mis. No, maestra. No, maestra. Bien, pasamos entonces al uso de las reglas. Dice que la Maestra. abreviatura, mande Leo.
¿Le puede regresar tantito a la definición para tomarle captura de pantalla? Es que no le pude tomar. ¿A esta? Sí. Bueno, recuerden que mientras vamos dando la explicación, chicos, precisamente para eso es para que ustedes vayan tomando sus capturas o sus notas, lo que se les vaya facilitando. ¿Ya puedo pasar ahora sí a la de siglas? Sí. Sí. Ok, muy bien. De todas maneras, este video va a estar en un momento en el canal, ¿vale? Ajá. En el caso de las, bueno, ¿qué reglas deben haber para las abreviaturas? Tenemos que la abreviatura de etcétera, que tenemos entre paréntesis que su abreviatura es etc. En el caso de esta abreviatura, siempre va seguida de un punto y no de 3, como luego hay quienes lo colocan de esta forma. Esa es una de las reglas para colocar una abreviatura. Otra es que en las fórmulas de tratamiento se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, don, dijimos que era la D mayúscula. Usted es la U mayúscula y la D minúscula. Si yo escribo señor, escribo la S mayúscula y la R minúscula. Ahora, mantener la tilde se incluye en la vocal que lleva. Por ejemplo, código, pues llevará el acento en la U y se va a respetar, así como en el caso de la palabra número. En el caso que sí es una sola letra, por ejemplo, página y que lleva solo la P, o como en el caso de folio, que es abreviando con la F, el plural se forma duplicándola. Por ejemplo, si yo voy a decir páginas, es decir, de 2 a más, entonces voy a poner PP, 2 veces la P. Si yo voy a decir folios, quiere decir que estoy hablando de 2 o más, entonces voy a colocar 2 veces la letra F. Por ejemplo, Estados Unidos es estados, porque termina en S, pongo 2 veces la E, y unidos, que termina con S, lo coloco con 2 letras U. Si yo digo Juegos Olímpicos, como los dos terminan con S, pongo 2 letras J, mayúsculas por supuesto, y 2 O mayúsculas también. Si yo dijera Juego Olímpico, bueno, ya sería diferente, que era lo que habíamos hablado, que si era solo una letra. En el caso de Fuerzas Armadas, como terminan también, estamos hablando de que son plurales, colocamos Doble 2 F. veces la F y 2 veces la A, exactamente. Ahora, los símbolos de elementos químicos o de las unidades de medida no se deben de confundir con las abreviaturas, porque son representaciones que son gráficas y bueno, son representaciones gráficas normalizadas internacionalmente. No llevan punto. Por ejemplo, kilogramo, acuérdense que incluso en matemáticas apenas lo vimos, donde abreviamos kilogramo con la letra K y la letra G. En el caso de la hora, solamente abreviamos con H y la palabra metro con M. Y ya no lleva el punto, como en el caso de don, de usted, de señor, de etcétera. No lo lleva. Entonces son invariables para el plural. Es decir, si yo voy a decir 25 kilómetros, solamente pongo el número 25, la letra K y la M, sin el punto. Y bueno, ya si digo por 25 kilómetros, bueno, si es la palabra completa, sí, y ya no voy a escribir más texto, entonces sí colocamos el punto. Entonces, estas son parte de las reglas que se deben de respetar al hacer uso de estas abreviaturas. Ahora, en el caso de las siglas, nos dice que son palabras formadas por las iniciales que integran una denominación compleja y que las siglas pueden derivarse de organismos, de instituciones, de empresas, de sistemas o de asociaciones y de muchas otras. Y por ejemplo, como ejemplos tenemos SEA, ONU, CD, ONG, FMI. ¿Cuáles otras siglas ustedes han escuchado?
A ver, chicos. ONU. La Muy INE. bien, TLC. muy bien. El IMSS, muy bien. ¿Cuál otro? ISSSTE. ISSSTE. FFS. CFE, ¿no? Que antes, ajá. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué significa eso? CF. La sigla CFE es es de la Compañía de Luz y Fuerza, que es la Comisión Federal de Electricidad. Anteriormente se llamaba Luz y Fuerza. Pemex. Pemex también. Muy bien. Con Y agua. así, con agua también. De hecho, la clase pasada o antepasada habíamos visto algunas sobre las instituciones que cuidan el medio ambiente, ¿verdad? Ujú. Bien. Sí, ya habíamos visto esas. Y bueno, por supuesto, hay muchas otras. En relación a las reglas que deben de respetarse al hacer uso de las siglas, tenemos que siempre se escriben en mayúscula y se escriben en cursiva cuando el nombre completo así aparezca. Por ejemplo, tenemos RFE. Ahí desconozco qué significa RFE, ¿no? Pero eso es un ejemplo de cómo colocar la letra mayúscula y cursiva. Dice que no llevan tilde y los dígrafos che y ye o doble L que forman parte de una sigla. El primero se escribe en mayúscula y el segundo será en minúscula, como lo habíamos visto en las abreviaturas. Entonces, ahora, en caso de como respuesta de siglas tenemos, habíamos visto, por ejemplo, la primera que es ONU y que significa Organización de las Naciones Unidas. UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ESO, que es Educación Secundaria Obligatoria. Tenemos FMI, Fondo Monetario Internacional. FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y bueno, tenemos ACNUR, que es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ONG, Organización No Gubernamental. LFP, Liga de Fútbol Profesional. Tenemos otro ejemplo que es el CEPAL, Comisión Económica para América Latina. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura. Tenemos, por ejemplo, las que habían dicho que es el IMSS, el ISSSTE, el INE, que antes era IFE. ONU, bueno, ya lo tenemos aquí al principio también. Y hay muchísimas siglas más. ¿Vale? Ahora, en el caso de los acrónimos, se denominan como acrónimos a algunas siglas y al conjunto de sílabas que toman el carácter de palabras o sustantivos, designando así objetos y denominaciones más amplias de nombre. Y estos acrónimos se usan como palabras y se integran en un lenguaje cotidiano. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, tenemos que son acrónimos de siglas de uso común. Si tenemos la palabra SIDA, sabemos que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SEA, Comisión Estatal del Agua. PAN, Partido Acción Nacional. Otro ejemplo de acrónimos también formados por sílabas. Tenemos, por ejemplo, CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y Banamex, que es Banco Nacional Mexicano. Bueno, chicos, hasta aquí de esta información, ¿tenemos alguna duda? No, maestra.